Arranquemos. ¿Cómo les fue con el taller? Bien, todo bien. ¿Sí? Pues espero, creo que sí. Estuvo interesante. Listo, vamos a ver. Entonces, porfa, sí, los que pueden prenden cámaras para no quedarme solo hablándole a una pantalla, sino saber que igual están ahí. No, nadie más, solo no así. Listos, entonces, faltan igual bastantes, pero arranquemos ya, porque entonces hay varias cosas para discutir. Lo primero es que por cronograma, en teoría, mañana teníamos programado un viernes de café o de cerveza, eh, y eso lo habíamos programado el semestre pasado pensando en pues, abrir espacios para conectarnos un poquitico más a pesar de la virtualidad. Entonces la idea es que habíamos pensado que ese viernes 12, mañana, ya nos hubiéramos podido ver en el campus, pero como saben, solo hasta la próxima semana se puede volver al campus. Entonces, eh, creo que pospongamos por ahora ese viernes de café para que cuando lo podamos hacer en vivo en directo, pues vamos en vivo en directo los que puedan ir. ¿Listos? Y mañana entonces vamos a hacer un par de cosas. Entonces déjenme igual anoto acá para que... Entonces mañana en la sección complementaria vamos a dar espacio para el experimento número 3. Ese experimento es solo virtual. Les vamos a enviar un link a cada uno y cada uno. El link es personalizado, entonces cada uno entra a su link y va a contestar una serie de preguntas. Este experimento tiene el taller que es más largo y de hecho este taller lo deben entregar el 2 de marzo. Entonces, a diferencia de los otros talleres en los que les hemos dado solo una semana, en este taller tienen un poquitico más de 2 semanas. Entonces es importante que empiecen a preparar ese taller en forma porque ese taller va a cumplir dos objetivos. Por un lado, va a seguir empujando las discusiones un poco teóricas y conceptuales sobre factores que afectan el comportamiento. Pero por otro lado, ya va a ser un momento en donde vamos a resumir y a sintetizar muchas cosas de la parte empírica. Entonces, ese taller va a tener una parte de econometría pues, relativamente fuerte, ¿sí? Y son cosas que ustedes ya deberían saber, pero que de nuevo reconocemos que más allá de varios cursos de econometría que ustedes han visto, algo que no, pues no tienen muchos espacios de práctica para hacer estas cosas, ¿listo? Entonces, tiene esa dificultad. Entonces, mañana van a hacer el experimento número 3. Lucas me acabó de escribir diciéndome que varios le han pedido apoyo en cómo exportar tablas de Stata a Excel, o incluso uno puede pensar a LaTeX. Eh, o sea, eso salva un montón de tiempo. Estar corriendo una regresión y copiando el pantallazo y después pasando eso a Excel a mano, no solo es ineficiente, pero también es un poco una receta para el desastre, para que se le vayan a uno algunos errores eh, eh, en puntos, en números. No sé si de hecho ustedes vieron que hubo, creo que fue en Canadá, estaban subestimando el número de, no, de hecho fue en el Reino Unido. Tenían el número de contagios por el COVID y pues, habían estado relativamente, en un momento se empezaron a estar estables. Y es que el Ministerio de Salud allá, no sé, estaba usando Excel para llevar los casos y Excel pues tiene unos límites en el número de celdas, entonces la nueva información que se estaba poniendo no se estaba
subiendo. En los estudios en genética parece que ha habido un montón de errores, de papers que se publican y después se retractan, porque estaban haciendo los análisis en Excel y Excel estaba, por ejemplo, reconociendo puntos como comas y entonces estaba cambiando absolutamente todo. Entonces Excel es pues muy bueno para unas cosas, pero hay que ponerle un poquitico de atención. Y acá pues se vuelve un poco tedioso cada vez que uno corre una regresión, poner todo de nuevo a Excel, cuando por ejemplo los que vayan a hacer maestría y estén haciendo su tesis o estén de asistentes de investigación o estén trabajando y tengan que hacer estas cosas, uno está corriendo modelos todo el tiempo y está mirando como la estabilidad de los coeficientes y qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto, qué pasa si traigo nuevos datos. Entonces, lo clave ahí es tener todo automatizado y que de una vez lo bote uno las tablas. Entonces, hay unas opciones de Outreg y Stat, eh, ¿cómo es? STTable en Excel, en Stata, ustedes pueden ir y mirar los códigos de ayuda. Esas mismas opciones le pueden botar a Excel o a LaTeX y en LaTeX uno programa de una vez ya su tabla que quede muy bonita. Entonces mañana pueden dedicar 20 minutos a esto los que quieran profundizar en esto y de pronto profundizar en un par de cosas de Stata. Y lo otro es que dejamos espacio. El experimento se va a demorar por ahí 20 minutos, en esto se pueden echar 20 minutos y dejamos espacio también entonces para que ustedes eh, tal vez se reúnan con sus grupos y discutan algunas de no sé, las inquietudes o las preguntas o del camino a seguir en función de lo que hablamos la semana pasada, el martes. ¿Listo? Entonces el martes lo que hablamos con cada grupo. Es importante que empiecen a organizarse ya y empiecen a buscar esos espacios ya. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre eso? Entonces mañana no hay para los que llegaron tarde. Mañana no tenemos ese viernes de cerveza. Ese viernes de cerveza lo dejamos para cuando ya podamos volver al campus. ¿Alguien tiene algo para...? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta, Andrés. Mariana, dale. La próxima semana vamos a ir al campus, ¿o no? Entonces, Pues como para tu clase. yo estaba listo para responder a tu pregunta, entonces les tengo esta encuesta. Entonces acá estoy hablando solo de la clase complementaria. ¿Por qué? Porque la magistral es de 8 a 10 y la magistral es de 8 a 10 y a 8 y media y no se puede por las restricciones de la Secretaría de Salud. Faltan 4 personas por votar. 3 personas. A todos les está saliendo una persona. Entonces, un segundo, yo voy a grabar esto, porque yo después puedo ver esto fácil. Déjenme, le mando esto a Lucas. Ahora se me perdieron ustedes. Listo. Ok, entonces miren, nosotros cuando abrimos el curso habíamos abierto la posibilidad de que hiciéramos las presenciales en la magistral, algunas, pero de nuevo por las restricciones por ahora, las guías de la Secretaría de Salud de la Alcaldía, no podemos hacer clase sino después de las 10 de la mañana. Entonces eso nos restringe para hacer las clases complementarias presenciales, que de alguna forma pueden ser muy útiles porque también son espacios para que ustedes se reúnan con el grupo. Una cosa es uno estar hablando con el grupo a través de la pantalla y otra cosa es estar ahí de pronto, oiga, tenemos que hacer la autorización, venga, sentémonos, ¿cómo lo hacemos? Es distinto. Entonces, noten que solo 5 de ustedes dicen que de una van a ir, hay un 11% que lo ve posible, hay un 19% que no puede porque tiene pues, temas de riesgo y eso está bien. Entonces,
por ahora hay suficiente gente que potencialmente puede ir a esas clases complementarias presenciales. Y lo que tenemos que ver es entonces semana a semana cuándo las abrimos y cuándo no. ¿Sí? Para eso yo sí pediría es como que tengamos al menos al menos la mitad de la gente que esté yendo. El semestre pasado yo hice un par y entonces eran 20 en Zoom, 4 en el salón y pues se perdió un poquitico el enfoque. Ustedes igual pueden cuadrar con sus grupos para ver, pues vale la pena, no se va a ir solo uno del grupo y los otros 3 en Zoom, pues para eso el del grupo se queda en la casa. ¿Sí? Entonces, lo vamos mirando. Y es posible, y eso lo podemos mirar más adelante, que como no podemos hacer magistrales, pues estas secciones, de pronto hay algunos días en donde cambiamos el tema de la magistral con la complementaria. Y si hay suficiente gente que esté dispuesta a ir el viernes, entonces yo voy el viernes. Y cambiamos entonces la hora de la complementaria con esto. ¿Listos? Sofía, los viernes llevamos la cerveza o la compramos. Pues lo que hacíamos es que nos veíamos en el campus un rato y después íbamos a la terracita de BBC y yo pagaba la cerveza. ¿Sí? Entonces, en parte porque éramos poquitos. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Listos. Entonces ahí hay alguna duda o alguna pregunta sobre este tema de la presencialidad. No, listo. Ok. Entonces, hasta ahora, lo que hemos hecho, esta es nuestra tercera semana y hasta ahora lo que hemos hecho es como dar espacio y tiempo para que ustedes empiecen a hacer preguntas a partir de las violaciones que hemos visto al comportamiento. ¿Sí? Entonces hemos hecho 2 experimentos, ustedes han ido en los talleres a analizar esos datos. Hemos dado también ejemplos muy rápidos, sin mucho análisis de los incentivos monetarios, los incentivos extrínsecos versus los incentivos intrínsecos, de la donación de órganos, ejemplos muy simples, que el objetivo de todo esto era empezar a motivar estas discusiones. ¿Listo? Pero entonces hoy ya vamos a empezar a entrar con más profundidad, a establecer lo que es el marco teórico o mi interpretación del marco teórico desde la economía del comportamiento, enfocándonos mucho en la psicología para entender qué explica la irracionalidad. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá la racionalidad es esas desviaciones de las predicciones del modelo Homo economicus. Entonces, acá lo que vamos a ver es que vamos a empezar por la teoría de los 2 sistemas cerebrales, y esto está conectado con el libro de Kahneman y Tversky, el capítulo 1, la parte 1 del capítulo de Kahneman y Tversky, que les habíamos pedido que también leyeran para preparar el taller. Entonces, de acá en adelante, la idea es que ustedes ya han venido preparando los materiales y que no sea solo yo el que hable. Entonces, usen las manitos, levanten la mano para que participemos. Antes de eso, quiero simplemente hacer una mención sobre por qué nos vamos a enfocar en estos temas de la pobreza, o por qué la mayoría de las aplicaciones son en estos temas de pobreza, y por qué al final con cada grupo que hablamos, o al menos con los 3 con los que yo hablé, como que empujamos un poco a que piensen en preguntas relacionadas con estos debates sobre la pobreza y el comportamiento. ¿Sí? Entonces, la economía del comportamiento se presta para todo. Y hay aplicaciones en finanzas, hay aplicaciones en marketing, hay aplicaciones en políticas públicas, pero a veces hay aplicaciones también que se empiezan a volver un poco sexys, pero que en cierta forma no nos ayudan a entender temas fundamentales sobre la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Y el progreso social. Entonces, por ejemplo, va a haber aplicaciones, y hoy tengo un ejemplo sobre economía del comportamiento aplicada a fútbol. Sí, y eso pues hay un área y en la facultad, no sé si saben, Jorge Tobar da una clase sobre fútbol y economía y es súper interesante y es chéverísimo y si ustedes leen Free Economics, es la lectura del domingo, es perfecto.
Y acá, de hecho, Heckman está haciendo una crítica a su colega Levitt en Chicago sobre como esta explosión de la economía que es muy sexy, que es como para hablar en un cóctel o con la familia, pero que al final no está yendo a estos problemas fundacionales que tenemos en este momento. Entonces, Heckman lo que habla es, mire, muchos de los economistas jóvenes están yendo por estas cosas sexys en vez de trabajar en estos problemas fundacionales. Y acá un poco la recomendación o el mensaje es que al final, ya desde la perspectiva académica, tenemos una libertad muy grande de escoger lo que nosotros queremos estudiar. Y debemos responder con algo de responsabilidad de esa libertad académica deberíamos enfocarla en temas importantes, en temas que persisten, en temas que son de una responsabilidad social, ¿cierto? Y esto, entonces acá Heckman lo está hablando en términos de la academia, pero al final piensen, independiente del sector en el que ustedes vayan a trabajar, creo que hay muchas de las aristas de lo que vamos a tocar que se conectan. Entonces, si ustedes van a armar un negocio, ¿cómo van a determinar en cierta forma esquemas de incentivos con sus empleadores? ¿Cómo van a incorporar temas de esfuerzo? Si ustedes están en políticas públicas y demás, ¿sí? Y acá hay mensajes, por ejemplo, muy profundos en términos de cuando ustedes ven micro, les enseñamos que cuando uno pone un salario mínimo que está por encima del salario de equilibrio, se genera desempleo. Y las recomendaciones, incluso de algunos de mis colegas, sobre cómo reactivar la economía iban dirigidas en esa dirección. Y resulta que la evidencia, una cosa es el modelito teórico muy simple de micro, pero otra cosa son los modelos ya más avanzados y sofisticados cercanos a la realidad. Y otra cosa también es la evidencia. Y la evidencia que estamos recibiendo cada vez más y más y más fuerte y con mucho rigor, lo que nos muestra es que esa predicción del modelo muy simple de micro no se cumple en la realidad. Que aumentar el salario mínimo no necesariamente tiene impactos negativos en el empleo. ¿Sí? Otro ejemplo, el lunes, no sé si ustedes vieron, pero el gobierno de Colombia dio un paso, el Estado colombiano dio un paso muy importante para regularizar a todos los migrantes. Esto es una cosa que no se ha hecho en ningún país del mundo. Un programa de regularización para todos los migrantes, ha habido algunos programas en Estados Unidos, ha habido algunos programas en España, en Alemania, pero no han sido universales y por otro lado, pues son países desarrollados. Esto de Colombia es increíble. Y no sé si ustedes vieron en Twitter, entonces ya empezó gente a decir, entonces el desempleo va a aumentar. Y hay gente que habla, en cierta forma, con un conocimiento de causa porque vieron Micro 1 o porque tocaron estos temas a lo largo de la carrera. ¿Sí? Y tienen en la cabeza estos modelitos. Pero la evidencia también lo que nos muestra, y hay evidencia, por ejemplo, reciente de Ana María Ibáñez y Sandra Rosso, es que este influjo de los venezolanos no está generando, por ejemplo, un aumento en el desempleo. Entonces, a lo que voy es, creo que a veces en la carrera, por concentrarnos en muchos temas, por concentrarnos en temas que a veces están como un poco desconectados, por concentrarnos a veces en mucho de los métodos y la forma en la que tenemos que aproximarnos a la realidad, dejamos de lado muchas de estas discusiones, que son estos problemas fundacionales de los que hablaba Heckman. ¿Sí? Entonces nos quedamos con estos modelitos. No, es que el salario mínimo es malo porque genera fricciones y genera desempleo. ¿Sí? Uy, pero es que ese es el mercado competitivo. Pero cuando uno piensa que probablemente el mercado laboral funciona más como un monopsonio, las predicciones van a ser distintas y la evidencia lo que nos muestra es que esto no es así. Y acá entonces solo una cuña, no sé cuántos vieron, pero en el Hey, Ana María entrevistó a Esther Duflo. Yo lo primero que pensé es qué susto, uno en el Hey estar así entrevistando a Esther Duflo y teniendo una conversación. Ayer hablando con Ana María me contó que pues duró preparando un mes y le empezó a incluso a dar tortícolis del estrés.
Pero entonces hay un punto en donde Ana María lee una cita textual de Esther Duflo y pues le pide ahí, si ustedes quieren, vean. La charla todavía está en línea, disponible, y es muy chévere porque habla de muchas cosas, por ejemplo, Carrasquilla, que fue mi profesor de macro, entonces habla, no, es que hay que quitar los impuestos a los más ricos. Y eso, la evidencia lo que demuestra cada vez más es que no sirve para nada. No tiene estos efectos del trickle down, ¿sí? Quitarle los impuestos a los más ricos no genera más empleo, no genera más actividad económica, no genera más PIB. ¿Qué genera? Genera más riqueza y probablemente más utilidades para los más ricos, ¿sí? Y sin embargo estamos como que en esos dogmas. Entonces creo, ahí Esther Duflo en su libro tiene una discusión sobre, creo que la responsabilidad que tenemos como, al menos en la disciplina y en la academia y en la docencia, de empezar a poner estos temas en la mesa, ¿sí? Porque nos quedamos o con economía mala, que lo que cree es, por ejemplo, que el Estado es impotente y corrupto y que los pobres son perezosos. Y esto empieza a tener implicaciones sobre lo que pasa en la sociedad. Porque al final, así ustedes no vayan a ser académicos, ustedes van a dirigir este país en unos años. Desde sus empresas, desde las políticas públicas, desde las consultorías. Nacimos, usted todavía está en WIN, todavía tiene programa. No, no, señor, ya no. Bueno, entonces, pero todo esto, ¿no? Entonces, todo esto desde las dimensiones en donde ustedes vayan a estar va a importar, ¿sí? Entonces, creo que al menos yo también veo este curso como una oportunidad de hablar de muchos de estos temas y sobre todo de hablar de este supuesto que es que los pobres son perezosos, ¿sí? Ahora, un punto central acá y es que lo que queremos es abrir un espacio para hablar desde la teoría, para hablar desde la evidencia y también a veces desde la experiencia propia. Lo que pasa es que la experiencia propia son anécdotas, es un dato, son dos datos, son tres datos, ¿sí? Pero lo que queremos acá es empezar a entrar a analizar esta evidencia. Y puede que ustedes en algunas cosas no estén de acuerdo con lo que dice un paper, lo que dice un modelo, y está bien. Tenemos que desarrollar ese sentido crítico. Acá no se trata de indoctrinarlos a ustedes en una visión sobre el mundo y la sociedad y la economía. Pero lo que quiero es ustedes ya vienen con un bagaje de modelos, de teorías, de conocimientos, y empecemos a exponernos a esta nueva evidencia, empezar a pensar, bueno, lo que yo pensaba tiene sentido, ¿por qué? O por qué sí tiene sentido, pero no por las razones por las que yo pensaba, o de pronto por qué no tiene sentido. Y a eso entonces una invitación a ustedes a que hablemos abiertamente y con profundidad de estos temas, ¿sí? Y lo digo es porque el semestre pasado hubo alguien que dijo, es que este man nos está indoctrinando y un profesor de los Andes no puede ser motivando a que uno se vuelva socialista, ¿no? Pues, ahí son a veces los comentarios de las evaluaciones que lo dejan uno un poquito desubicado. Yo no sé si les conté, pero hubo una evaluación en donde el mismo semestre me dijeron que yo era un monstruo neoliberal sin sentimientos y al tiempo un mamerto. Entonces, esto solo es una invitación para que pensemos en esto, porque es que va más allá de simplemente una clase y es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el COVID? ¿Están funcionando esas ayudas del gobierno? ¿Están bien estructuradas? ¿Es suficiente con que le devolvamos a las familias más vulnerables el IVA? ¿Está bien que estemos regularizando los programas de migrantes? Sí, ¿por qué no? Creo que hay muchas preguntas acá que van a ser motivantes. ¿Listos? Entonces, esa cuña y bueno, ahí me eché 25 minutos hablando de esto. Entremos ya en materia. Entonces, a lo que vamos a entrar es empezar a entender esta teoría del sistema dual que presenta Kahneman y Tversky. Y acá pues solo este meme es que pues de acuerdo con el cerebro es el órgano más importante. Entonces, ¿de qué color? De pronto esto ya lo han visto. ¿De qué color son estas camisetas? ¿Qué ven? ¿Qué colores ven?
verde, azul, rojo, amarillo y blanco. Verde, azul, rojo, amarillo y blanco. ¿Alguien lo ve también? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Bueno, listo. Yo lo veo igual. Entonces resulta que si ustedes hacen un zoom, esto es en blanco y negro. La foto es en blanco y negro. Ahí estoy haciendo el zoom. La foto es en blanco y negro. Entonces acá, claro, ahí ustedes no están viendo las lineecitas. Si uno hace el zoom, pero incluso de pronto hasta sí se alcanzan a ver las lineecitas, ¿no? Entonces, pero si uno hace el zoom, se ven mucho más claras las líneas y uno se da cuenta que realmente esta foto es en blanco y negro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto es una ilusión visual. Y Kahneman empieza a hablar de estas ilusiones visuales. Porque al final, el punto es que lo que uno ve no es necesariamente lo que está ahí. Y el punto es que el cerebro, en este caso pues los ojos, están recibiendo muchísima información todo el tiempo que le llega al cerebro. Y el cerebro nosotros pensamos que es completamente poderoso y está completamente capacitado para recibir toda esa información y procesarla. Y resulta que el cerebro no funciona así. Porque si el cerebro estuviera recogiendo toda la información, exactamente todo lo que estamos viendo en este momento, se satura. A lo que vamos a conectar es que el cerebro tiene capacidad cognitiva limitada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro tiene unos patrones impregnados y llega una señal y el cerebro lo que hace es que interpreta esa señal a partir de los patrones que tiene. Y acá la ilusión visual es que el cerebro ve, captura, sin que ustedes se den cuenta, sin que nos demos cuenta, captura estas lineecitas y extrapola. Y a pesar de que, por ejemplo, yo veo esta foto todos los semestres, igual cuando veo la foto, mi primera reacción, porque eso es lo que está percibiendo el cerebro, es, hay una camiseta verde, hay una azul, una blanca, una amarilla, una roja. ¿Sí? Entonces, esto es solo un ejemplo de estas ilusiones visuales que nos empiezan a afectar la forma en la que vemos el mundo. ¿Sí? Y esto va a ser importante por dos cosas. Uno, ¿por qué el cerebro usa estos patrones? Capacidad cognitiva limitada. Pero lo segundo es, entonces, si lo que yo veo no es realmente lo que está pasando, sino unos patrones si lo que yo veo es simplemente la forma en la que mi cerebro está imponiendo esos patrones, ¿qué implica esto sobre, por ejemplo, la objetividad? ¿Qué implica esto sobre realmente si yo tengo razón en algunas cosas? ¿Qué implica esto? Porque yo veo la cosa de una forma y usted ve la cosa de otra forma. Entonces vamos a empezar a construir sobre esto. ¿Listos? Entonces, voy a empezar a armar un marco teórico de lo que es el curso. ¿Sí? Y esta discusión así también gráfica es porque en la entrega 2, para sus propios trabajos, les vamos a pedir que hagan un análisis similar. Entonces, si yo me paro en la teoría del Homo economicus, si me paro en la teoría del Homo economicus del modelo neoclásico, yo puedo pensar que al final hay unos factores que van a determinar, que son importantes para determinar mis decisiones. Esos mismos factores que ustedes hablaron en el experimento 1, gustos, preferencias, precios, restricción presupuestal, cuáles son los resultados posibles, qué información tengo, qué incentivos tengo. Y en cierta forma todos esos factores los metemos en una cajita, que es la de la evaluación cognitiva, haciendo el paralelo con el modelo, es la maximización de la utilidad, sujeto a esa restricción presupuestal. Y esto lo que va a hacer es que va a determinar el comportamiento económico. Eso en cierta forma es lo que está detrás del modelo no clásico. ¿Sí? Y acá entonces en estos factores pues va a haber preferencias. ¿Sí? Y va a haber todos estos factores que hablamos hace 8 días sobre aversión al riesgo, impaciencia y demás. ¿Listos? Pero entonces, esto lo que supone es que el cerebro, de nuevo, es completamente poderoso y puede procesar toda esta información y puede hacer estos cálculos para decirnos qué es lo mejor.
Y sin embargo, la evidencia lo que nos muestra es que el cerebro no realmente no funciona así. Entonces, Sofía, rápido. ¿Cuánto es 325 por 23? Pero rápido. No, María. María, ¿cuánto es 325 por 23? Entonces, miren lo que hizo María. Miren lo que hizo María. María lo primero que hizo fue miró hacia arriba. Y eso es, uno le pregunta a alguien una pregunta difícil y la gente mira para arriba. Y es como si uno estuviera activando el cerebro, ¿cierto? Hacer esto rápido es difícil. Es difícil. Se necesita papel y lápiz. ¿Qué tanto calor hace cuando estamos a 66 grados Fahrenheit? O sea, algunos que dirán, no. O si uno incluso se aprende la fórmula, pues entonces la fórmula, entonces de hecho no hace calor, hace frío. Entonces la fórmula es 66 menos 32 por 5 novenos. ¿Sí? Entonces, todo eso implica que uno tiene que activar. Y uno le pregunta a la gente y hacen lo mismo que hace María. Miro hacia arriba. Yo tenía un ejemplo, no lo puedo hacer acá, pero el ejemplo que yo tenía en la clase, cuando teníamos la clase, tenía una de estas bolitas como del estrés, y yo llegaba y decía, mire, este es el sistema de acción, y cogía Iván, y le botaba la bolita. E Iván, ¿qué iba a hacer? Iván lo que hacía, de hecho creo que ni le botaba la bolita, les hacía así, al que estuviera ahí en la primera fila. ¿Qué hacía esa persona? Se echaba para atrás. ¿Sí? Entonces, este es el sistema 1. Este es el instinto. Son reacciones automáticas. Este sistema 2 es poner el cerebro a funcionar y eso implica casi que bloquear todo y ponerse a pensar. Entonces, solo son 2 ejemplos de estos sistemas funcionando. Y esta es la caracterización que hace Kahneman y Tversky, que hace Kahneman sobre el sistema 1 y el sistema 2. Este es el sistema 2, este es el sistema 1, que son los sistemas que dice rápido y despacio. Por eso el libro de Kahneman se llama Pensando rápido y despacio. Entonces, el Homo economicus creemos que es este. Poner a pensarse en estas cosas toma tiempo, toma esfuerzo, necesitamos concentrarnos. Es mucho más lento y de hecho es perezoso. Naturalmente da pereza hacer estas cosas. Mucho más fácil ir a la calculadora y hacerlo. El sistema 1 es automático, es intuitivo, son los instintos, es primario y de hecho es mucho más rápido y automático y ocurre y no nos damos cuenta de que esto ocurre. ¿Sí? Yo cojo a mis gatos a veces y están ahí y les hago así, están echados en el sol y les hago así y el gato saltó, son los instintos. ¿Sí? El gato no se puso a pensar, bueno, ¿qué es lo que está sonando? ¿Será que eso es una amenaza? No, esto es automático. Lo mismo que si les hago así, les boto así la gente. Va a ser eso, son los instintos y esto tiene un papel muy importante en términos de la evolución. Porque de hecho nos permitió sobrevivir y llegar hasta acá. Este sistema 2 no es automático. Toma mucho más esfuerzo. Y es mucho más costoso activar el sistema 2. El sistema 2 está operando todo el tiempo, y no nos damos cuenta. El sistema 1, perdón. El sistema 2 toca activarlo. ¿Cómo se sienten ustedes después de un examen de econometría? ¿Cómo salían ustedes después de un examen de econometría? Agotados. Sale uno agotado, pero no es solo agotado de la cabeza, sale uno agotado, no acuerdo, físicamente sale uno agotado. A buscar tomarse algo, algo dulce, un chocolate que le suba la energía. Poner esta cajita a funcionar toma mucho esfuerzo. Esta parte de la virtualidad, todo el tiempo así mirando, de verdad, hay veces, y entonces uno está, de pronto uno se da cuenta, se sentó a las 4 a tratar de escribir algo, son las 6, ha escrito un párrafo y uno ni sabe en qué momento pasó todo esto, ya está agotado. Entonces aquí lo que vamos a ver es que esto también tiene una capacidad limitada. ¿Sí? Y hay gente que dice, uy, esto simplemente es como una reducción de los procesos cerebrales y esto realmente no ocurre así.
Pero si uno va a ver un poquito la biología, se da cuenta que uno puede pensar como en estos dos sistemas o tres cerebros. El primero es el cerebro reptiliano, que es el primero que se desarrolló. Y este cerebro está conectado con el cerebelo, con la médula, y este sistema, este cerebro es el que da respuestas precisamente que permitieron la supervivencia. ¿Qué es esto de fight or flight o de escápese o pelee? Entonces, imagínense un cavernícola. Salía, tenía que ir a cazar, no sé, un mamut para poder comer, pero tenía sus depredadores. Iba en la sabana y de pronto oye una cosita. El tipo no podía parar a pensar, ¿será que es el depredador o será que es el vecino de la cueva de al lado? ¿Qué será que es ese ruido? Si el tipo se ponía a pensar en eso, la mitad de las veces se lo iban a comer y no hubiera sobrevivido la especie. ¿Sí? Y piénsenlo igual en cualquier animal. Entonces, este cerebro se desarrolló mucho antes en el proceso evolutivo y es algo que está en piloto automático, que lo estamos sintiendo todo el tiempo. Que está funcionando todo el tiempo a pesar de que no nos demos cuenta. Después viene el cerebro mamífero, que es ya el sistema límbico. El sistema límbico, para los que saben, lo que regula las emociones, las memorias y los hábitos. Y lo importante acá es que el sistema límbico, lo que vamos a ver, es el que está encargado de las decisiones. ¿Sí? Temas instintivos acá, pero el sistema límbico es el que está encargado sobre todo de regular las emociones. Y después llegamos al cerebro humano, lo que nos diferencia de la mayoría de las especies, y esto es la neocorteza cerebral. Mírenlo además como en términos de lo que primero se desarrolla, después empiezan a generar otras capas. Esta corteza ya viene mucho después en el proceso evolutivo. Entonces el lenguaje, la abstracción, el pensamiento, la imaginación, la conciencia. Y nosotros creemos que esto es lo que determina nuestras decisiones. Pero lo que va a pasar muchas veces es que nosotros racionalizamos. ¿Por qué tomo esta decisión? Y las decisiones pudieran haber estado explicadas por esto. Pero uno después se echa un cuentazo. No, es que yo tomé esta decisión porque yo tenía la información y yo tengo experiencia. Piensen en lo que pasó en el primer experimento. En el primer experimento estábamos generando un ancla que probablemente estaba operando a este nivel. Ni se estaban dando cuenta ustedes. Y después en el taller les preguntamos, ¿qué determinó sus decisiones? Se echaron unas historias que son consistentes con nuestro modelo. Pero ahí están racionalizando ex post. Y muchas veces ni se están dando cuenta de dónde vienen las decisiones. ¿Sí? Entonces, también lo que va a pasar es que como esto fue lo primero que se desarrolló, las conexiones de este sistema a este sistema son muy fuertes. Pero las conexiones de este sistema a este sistema no son tan fuertes. Y entonces empiecen a pensar ustedes esto que implica para la forma en la que tomamos nosotros decisiones. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura del cerebro. ¿Sí? Y por supuesto hay decisiones, lo que es también interesante es que a veces hay decisiones que inicialmente son del dominio del sistema 2. Toman mucho esfuerzo. Pero poco a poco se empiezan a volver automáticas y regidas por el sistema 1. ¿Alguien tiene un ejemplo de esto? ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo? Carlos. Pues yo haría un poco de esto y es como el proceso de aprender. Cuando uno está aprendiendo algo, finalmente cuando lo logra aprender es cuando lo hace automático. Entonces, por ejemplo, manejar un carro, pues un carro con cambios, uno al principio tiene que pensar en meter el cambio, empezar a meter el clutch, pero después cuando uno ya sabe, uno simplemente puede ir hablando, puede ir escuchando música y el cambio como que la cabeza lo hace solo. Entonces, eso sería un poco... Entonces ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ustedes arrancaron, ¿no? Entonces, a veces incluso uno, mientras pensaba en cómo tenía que meter el clutch, no metía el cambio y el carro se le iba así. Iba uno, yo me acuerdo el primer día que salí con el instructor, va uno así completamente, ¿no? Ya después va uno que hasta cree que puede mirar el celular e ir hablando, ¿sí? Entonces, ahí se vuelve automático. Piensen en el lenguaje, cuando ustedes empezaron a hablar o cuando empezaron a aprender otro idioma.
O piensen en cuando ustedes empezaron a caminar o a montar bicicleta. En general, muchos ejemplos de este proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, al comienzo, son decisiones en donde toca activar el sistema 2, pero poco a poco se empiezan a volver hábitos, poco a poco se empiezan a volver muy conectadas y ya muy impregnadas, y ya ni siquiera toca pensar en esto. ¿Sí? Ahora, con el ejemplo de la manejada es también interesante, porque incluso cuando uno puede ser experto, hay situaciones en donde a veces toca volver a activar el sistema 2. Piensen, ustedes van manejando con la música duro y empieza a llover. ¿Qué hace automáticamente la gente? Baja un poquito el volumen. Porque si está lloviendo mucho, baja un poquito el volumen porque hay que concentrarse más. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, para echar reversa, baja el volumen. O le dice a la gente que está ahí en el carro que se calle. Porque de pronto parquear en reversa toma un poquito más. ¿Sí? Entonces, a pesar de que esto ocurre, también hay veces en donde esto pues se devuelve acá. ¿Listos? Entonces, un ejemplo de esto. De pronto algunos ya lo han visto antes. Y perdón, no he encontrado el ejemplo en español, entonces. Entonces, este es un ejemplo muy rápido. Uno al comienzo de 7H1, 5M3, 5, y de pronto, y rápidamente, este mensaje sirve para probar cómo su mente puede hacer cosas impresionantes, cosas muy impresionantes. En el comienzo era difícil, pero ahora en la línea 97, y ya uno lee rapidísimo. Entonces, observen esta secuencia. Y les voy a pedir que me digan cuál sigue. Entonces, pongámosle incentivos. Le voy a dar un bono de 1 punto a una persona en el taller si me dice cuál es, pero tiene que explicarme por qué es esa. Si no me lo logra explicar, le quito 0.5 en el taller. ¿Sí? O sea, pues, si no, pues uno puede adivinar. Entonces, mírenlo 1 minuto, díganme cuál es la secuencia que sigue. ¿Alguien ya se atreve? Entonces, por 1 punto en el taller. De 4 a 5 o de 4 a 3, 5. ¿Alguien se atreve? ¿Nadie? Entonces la respuesta correcta es esta. ¿Ya lo ven? ¿Es obvio? ¿No lo ven? No. Entonces miren. No. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ya. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces es algo raro y de pronto ustedes se pusieron a pensar. Ahora, si yo les digo cuál sigue acá, listo. Algo que al comienzo era difícil, ustedes ya de pronto aprendieron rápidamente y ya se den cuenta cuál es la que sigue. No, acá la que sigue es la K. ¿Sí? Entonces, solo ejemplitos de estas. Esto de hecho lo vi en uno de estos programas de Mind Games en un vuelo en Avianca que iba y estaba por ahí. ¿Listo? Entonces, empecemos a engallar nuestro modelo. Y el modelo al final lo que nos dice es, bueno, puede haber estas cosas, pero también puede haber evaluaciones primarias de ese sistema 1. ¿Sí? No es solo poner a activar el cerebro, la neocorteza cerebral del Homo económicos, sino que también hay evaluaciones primarias del sistema 1. Entonces uno podría pensar, bueno, al final, ¿cómo se toman decisiones? Sí, Diego. Profe, es que, no sé, yo siempre he tenido un problema de que se pone como los gustos muy diferentes del sistema 1, ¿no? Y pues como digamos, si a mí me ponen Auyama, yo como que casi que instintivamente tengo una reacción física y automática al respecto. Y como que contemplo mis gustos de manera automática y no necesito como que se active el sistema 2 para que se entre dentro de ese raciocinio. Entonces, esa es una buena observación y de hecho yo no lo había pensado y sí, o sea, creo que acá como está establecido es que en teoría
O sea, en teoría, y creo que usted lo está diciendo, es, en teoría usted toma este gusto y es algo de lo que alimenta esa evaluación cognitiva. Pero hay muchas cosas, o sea, adicciones o cosas que le generan repulsión. Para usted la auyama, de pronto le dieron mucha auyama de chiquito, ni siquiera entra en su evaluación cognitiva, sino rápidamente le genera una repulsión, ¿no? Fobias, por ejemplo, ¿sí? Pero note que eso al final está chévere que mencione esto porque al final a lo que va es una forma distinta en donde de pronto estos factores están entrando. Y no es a través de activar la neocorteza cerebral o el cerebro de los económicos, sino son otros factores que están entrando ahí, ¿sí? Entonces, solo siguiendo con ese ejemplo, uno lo que podría pensar es, bueno, listo, hay este diálogo, pero somos económicos. Y de pronto la forma en la que tomamos decisiones es que este sistema va a primar sobre este sistema. Entonces usted le da la fobia a la uyama, pero le dicen, oiga, mire, es que la uyama tiene unas propiedades buenísimas y es buenísima para el coronavirus. Entonces usted cognitivamente va a decir, bueno, me genera repulsión, pero me la voy a comer. Piense si eso es así o no. ¿Sí? Entonces acá solo para decir, uno podría empezar a empujar ese marco teórico a decir, hay este diálogo entre los dos sistemas. Y vamos a ver si existe ese diálogo o no. ¿Sí? ¿Quería decir algo más, Diego? No, era eso nomás, gracias. Listo, súper. Listo. Entonces, miren, este ejemplo ya seguro lo han visto, está en el libro de Kahneman. ¿Cuál de estas dos líneas es más larga? Son iguales. Entonces, son iguales. Entonces ustedes dicen son iguales. Pero cuando uno lo ve, no parecen iguales. Yo las veo y de hecho a veces me ha tocado ir y otra vez medirlas porque yo de pronto la embarré creándola, pero yo simplemente construí esta, hice copy-paste y la pegué acá. ¿Sí? Son exactamente iguales. Pero de nuevo, como en el de las camisetas, como que la impresión visual rápidamente el instinto, es decir, son distintas. En este caso, la cabeza, la parte cognitiva, le ayuda a uno a, en cierta forma, a sobreponerse a esta reacción primaria. Entonces uno dice, ah, listo, buenísimo. El cerebro sí logra sobreponerse sobre estas evaluaciones primarias. Entonces, claro, vamos a estar expuestos a influencias de todo de la forma en la que se ve el proceso evolutivo. Y el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero nos van a dar insumos, pero realmente nosotros como homo económicos podemos controlar esos insumos. Entonces, vengan, les voy a mostrar un video. Un segundo. No quería hacer eso. Entonces, voy a volver a poner esto acá. Ahí están viendo la... Vengan, vuelvo a abrir el chat y esto. ¿Listo? Entonces, voy a ponerles un video de una clase de Dan Ariely. Y él va a presentar una tarea que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Entonces, déjenme el resumo, va a estar en inglés. Déjenme el resumo y es... Va a haber personas con iPads. Y esos iPads van a estar cambiando de color. Y ustedes tienen que contar el número de veces que un iPad cambia al color rojo. Entonces no se preocupen si es rosadito, un poco rojo más oscuro. Si lo ven como rojo, cuéntenlo como rojo. ¿Listos? Entonces Ariel le dice, arma una historia de por qué eso es importante. Entonces uno está relacionado con capacidad cognitiva. Entonces va mejor en las clases. Dos, él dice, esto está relacionado también con el éxito amoroso. Entonces él dice, si yo fuera ustedes, te van a poner atención a esto. Pero tres, otra razón por la cual de pronto se pueden esforzar para hacer esto es que si ustedes cuentan bien el número de veces que cambió de un color a rojo,
yo les voy a dar un bono. Y les voy a dar un bono de 0.2 en el taller. ¿Sí? Acá no los voy a penalizar si lo tienen mal. Si alguien lo tiene bien, le doy un bono de 0.2 en el taller. Entonces, cuando paremos, ustedes simplemente escriban en el chat para tener el registro cuántas veces ven de rojo o azul. ¿Listo? Entonces, voy a ponerlo. Avísenme si suena el sonido, porque no sé si de acá ya suena. ¿Lo ponemos en el chat solo para Andrés o para todos? ¿Cómo? Para todos. Póngalo para todos. Ok. ¿Sí? Entonces, solo díganme si se oye. No, no se oye. No, no Vamos se a ver. está oyendo. Segundo. Ah, pucha. No, qué vaina. Bueno, pero entonces esta es la ilusión y ya les di yo las instrucciones. ¿Sí? Entonces, denme un segundo. Esas son todas las instrucciones que está dando Ariri. Eh, bueno, listo. Entonces ahí ya va a empezar. Entonces acuérdense, les doy un bono de 0.2 si le pegan. ¿Listos? Entonces voy a dejar un poquitico ahí que se terminen las instrucciones y arranca. Esto igual, pues parte el video tiene una musiquita ahí. Listo, entonces escriban por favor cuántos. ¿8? María, ¿es un typo o solo viste 8? Pues es que hay unas veces que se un como un fucsia, no rojo. Ah, sí, no, por eso había dicho que si se veía. Ok. Bueno, pero listo. Ok, ¿ya escribieron todos? Ok, entonces, allá Ariel iba a terminar y iba a decir, ¿cuántos? 50, 60, 70, 40, 20. La respuesta correcta es 62. Entonces, miremos a ver en el chat. Entonces, Gabriela, y creo que solo Gabriela. ¿Listos? Entonces, el punto ahí era el rollo. Algunos se dieron cuenta de qué se trataba este experimento. Este experimento realmente no se trataba de contar los iPads. Ahí Nassim ya la cara se veía riendo. Diego ahí se rió después. Iván también. Gabriela. El experimento era como de la concentración, entonces que no nos diéramos cuenta que salía el man vestido de abeja como detrás por estar contando en las pantallas. Exacto. Entonces, eso era. Entonces, ¿cuántos de ustedes lo vieron a él? ¿Cuántos no lo vieron? Levanten la mano. Levanten la mano los que no lo vieron. ¿Solo 4? Bueno, entonces solo pero entonces está acá. Ahí está él.
Además es Ariel mismo disfrazado de abeja. El man empieza a pasar. Espere. El man empieza a pasar y aparece varias veces. ¿No? Él entra. Es el mismo video. ¿Sí? Noten nada más, no sé cuántos se dieron cuenta, por ejemplo, la cara de esta chica, la de. No sé por qué me sale esto acá. La cara de ella. Estaba haciendo caras todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, este experimento realmente de lo que era. Perdón, un segundo. Vuelvo a mi pantalla. Y lástima, entonces, en vivo y en directo, cuando poníamos el video con todo el sonido y todo el mundo ahí, era mucho más fuerte. Pero todo esto era, como estaba mencionando, sobre la concentración. Y esto viene de un experimento que hizo Herbert Simon en 1967. Si se acuerdan, Simon fue de estas personas que les dije que fue como los padres y precursores de la economía del comportamiento. De hecho, él recibió también el premio Nobel y él había hablado sobre la racionalidad limitada. ¿Sí? Entonces, el punto es, cuando uno está concentrado contando los ¿por qué quité esto? Cuando uno está concentrado tratando de contar segundo que se me desaparecieron acá las pantallas, tratando de contar el número de veces que las cosas cambiaban, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en sus cabezas? Los que no se dieron cuenta que pasó Ariely, ¿qué estaba pasando en sus cabezas? Uno ve el video después y como se dieron cuenta, era como obvio. Entonces, ¿por qué no se dieron cuenta qué le estaba pasando? Juan Sebastián. ¿Alguno? ¿Gabriela? Pues sí, sí me acuerdo lo que él decía, es que como la concentración está ocupando como todo el sistema 2, la persona está tan enfocada en contar en eso que como obvia todo lo que está alrededor de eso, como que se enfoca totalmente en esa tarea. Súper. Diego, ¿usted quería decir algo? No, profe, perdón. Te lo ofrezco. ¿Carlos? Sí, yo hablé de otra cosa que, digamos, el multitasking del que tanto ahora no existe. Entonces simplemente el cerebro no es capaz de hacer dos cosas a la vez y se enfoca más en una de las dos. Pues no hay otra cosa, pero digamos, como está enfocada en esta, no le puede poner atención a la otra. Entonces, pues no puede multitaskear, entonces solo no se fijan que ya aparece la persona con pues, vestida de abeja. Entonces es eso. Entonces note que uno, Santiago, ¿usted quiere complementar? Sí, sí, que lo que acaba de decir Carlos también me hizo acordar que el cerebro tiene como que quiere invertir la menor cantidad de esfuerzo posible en las tareas. Entonces, si el cerebro está muy sobrecargado, está usando mucha energía y no tiene energía a la cual dar a otras tareas, simplemente no les va a prestar atención a otras tareas. Súper, Si le entonces sobra ahí, energía, da la energía sobrante a otras tareas, pero si no, no. súper, entonces ahí hay varias cosas como para retomar. Entonces lo primero es, el cerebro no tiene esta capacidad cognitiva ilimitada. Nosotros creemos, piensen ustedes en este momento cuántos están oyéndome a mí viendo el celular. Y uno cree que uno puede hacer eso. ¿Sí? Uno cree que uno puede hacer multitasking de estar chateando y escribiendo. ¿Sí? Pero la capacidad cognitiva, o sea, la energía que el cerebro tiene, activar el cerebro toma energía. Y el cerebro prefiere no activar, el cerebro es perezoso, prefiere no activar esa energía, ya vamos a conectarlo más adelante. Pero lo segundo es que como la capacidad cognitiva es limitada, si uno está enfocado en una tarea, en este caso era, vean los iPads, cuenten y les voy a dar un bono si pueden identificar perfectamente. Uno se concentra tanto en esa tarea que deja de estar viendo todo lo que está pasando alrededor. Entonces es una visión de túnel. Entonces tiene implicaciones. Uno, en general el multitasking no existe. Es un mito. ¿Sí? Es un mito que uno puede estar pendiente de varias cosas al tiempo.
Al final no está pendiente uno ni de una ni de la otra. Pero dos, piensen qué pasa cuando ustedes tienen muchas cosas en la cabeza. Pueden ponerle atención a todo esto. ¿O qué implica entonces en términos de cómo estamos tomando decisiones cuando hay muchas cosas que están pasando? Piensen, por ejemplo, esos 2 primeros meses de la pandemia que fueron como muchísima información, aislados. Ni siquiera empiecen a pensar en el estrés, pero está todo uno pensando acá y ¿podían concentrarse bien en las clases que estaban tomando? Cuando había tanto ruido alrededor. Entonces, de cierta forma, el experimento 2 que tratamos de hacer era también sobre esto. Entonces acá, lo primero, pues este experimento funciona mejor cuando es en vivo y en directo que cuando lo hacíamos así virtualmente. Varias diferencias, yo les conté la primera diferencia, es, los teníamos a ustedes en un salón, les dábamos los dígitos, les poníamos a hacer estas matrices ahí, estaba el profesor complementario, lo hacíamos además individual, 1 a 1, y nos echábamos todo el día haciendo el experimento. 1 a 1, entonces el estudiante estaba ahí, como la presión cognitiva. Después, listo, vaya, corra de la U al 9º piso del W, tiene 5 minutos para llegar, tiene que llevarle el último dígito a Andrés. Y llegaban los estudiantes así. Entonces, en ese momento a uno les dábamos 9 dígitos y a otros les dábamos 4 dígitos. Los de los 4 dígitos llegaban como frescos. Los de los 9 dígitos llegaban así, se les veía la cara que estaban concentrados. Y yo me hacía el tonto porque entonces yo decía, ay, sí, gracias, qué pena porque los pusimos acá y para compensar un poquito, aquí hay una manzana o un brownie. Y yo iba y compraba esas manzanas, compraba los brownies, las manzanas eran verdes, así, bonitas, los brownies. Y les decía, mire, ahí les compré, escoja algo. Y yo me hacía el tonto. ¿Sí? Y entonces, cada vez que iban cogiendo algo, yo iba poniendo esto en la base de datos. Entonces acá era un poquito, todo el tema es un bien de tentación o un bien saludable. Los dos son dulces. Entonces de pronto a lo que va no es que necesito dulce para recuperar la capacidad cognitiva porque estoy acá. Sino escoja algo rápido. Además les decía, escoja rápido por favor antes de recogerle los dígitos. Y lo que veía es que la gente que tenía 4 dígitos, como que alcanzaba a pensar, entonces me decían, uy, no, es que son las 9 de la mañana que me voy a comer un brownie. O sí, uy, es que hoy tengo parcial, entonces guardo el brownie para más tarde. Los que tenían la cabeza cargada, era como que escogían lo primero que se les ocurría. Lo primero. ¿Sí? Entonces ahí de nuevo se conecta con lo que Diego dijo como de la Uyama, pero al revés. Diego. Profe, pues yo tengo 2 preguntas. Primero, ¿controlaban como la disponibilidad? O sea, como cada vez que alguien se llevaba un brownie ponían otro, o era como... Sí, entonces yo tenía abajo, entonces esto también era tenaz porque yo tenía que comprar, si éramos 24, entonces yo compraba 24 manzanas y 24 Claro. brownies. Se comían 18 brownies y las otras manzanas, entonces yo quedaba con un montón de manzanas y un montón de brownies. Y terminaba yo en un día comiéndome 3 brownies. ¿Sí? Entonces, después me di cuenta y simplemente me ataba las manos y llegaba y le regalaba a todos los asistentes. ¿Sí? La otra pregunta, usted tenía esa pregunta y otra. Sí, la otra es como... ¿Se hacía después de que daban el número o antes? Eso no me quedó muy claro. Se hacía antes de que dieran el número. Entonces la Ok, idea sí, es como todavía tienen el número y llegaban todos como ansiosos a darme el número sí, sí. y los cogía como, escoja algo y de nuevo, era un poco obvio, ¿cómo así que me van a dar un brownie o una manzana? ¿Sí? David. Profe, una pregunta respecto al experimento. Por ejemplo, los datos decía que hubo varios semestres donde las personas no respondían bien las 3 preguntas. ¿Era porque solo se hacían 2 o era porque de verdad ninguno alcanzaba a responder o a memorizarse los 3 números, así estuviera en el grupo de tratamiento? Había algunos que respondían mal. Había algunos que respondían mal las preguntas. Entonces, de nuevo, ahí, note que acá además el incentivo
Acá el incentivo no estaba en el resultado, el incentivo no estaba en la manzana, el brownie, aquí el incentivo estaba sobre todo en el tratamiento. Le pago si coge los dígitos correctos. Esto además está correlacionado con la capacidad cognitiva, similar a lo de Ariel, al video de la abejita, ¿sí? Pero lo que tratábamos de hacer con ese incentivo es que la gente se lo tomara en serio. Porque si la gente se lo tomaba en serio, pues estábamos agotando la capacidad cognitiva. Y esto lo tomamos de un experimento que hay en un paper que salió publicado ya hace varios años. Y ellos pues lo hacían un poquito distinto, traían gente, les ponían esta tarea, después les ponían una sala de espera y en la sala de espera había una mesa con estas cosas, entonces la gente se paraba y escogía una cosa u otra. Acá nosotros lo cambiamos y era un poco pues, más raro, enfrente del profesor, escoja una de las dos cosas. Pero en general lo que veíamos es que si bien no había, al menos en los semestres en los que lo hicimos presencial, no había diferencias significativas en los grupos. O sea, no puedo decir que estas diferencias son distintas estadísticamente. Noten que al menos en las medias sí son, la diferencia es grande. Noten que es una diferencia de 11 puntos porcentuales. Pasa de 50 a 61. En términos porcentuales, ¿cómo es esta diferencia? Entonces, porque acá de nuevo, 11 puntos porcentuales, ¿es grande, es pequeño? ¿Cómo puedo saber si este 11 puntos porcentuales es grande o es pequeño? ¿Alguno se le ocurre? Pues se puede comparar con el porcentaje del grupo de control, ¿no? Sería Ok. como casi el 20%. Exacto, entonces es un aumento de 11 puntos porcentuales sobre una base de 50. Entonces más o menos es un aumento del 20%. Y me puede decir, oiga, esto es grande. Ahora, sí, este intervalo se cruza con este intervalo. Entonces no son estadísticamente distintas, pero acá uno puede pensar que también es parte de poder estadístico, tenemos suficientes números, y que si uno hace si probablemente seguimos haciendo este experimento, más y más semestres empezamos a ver estas diferencias. ¿Sí? Ahora, por supuesto, y ya le doy la palabra a Diego, por supuesto con ustedes pues no fue tan... ¿Sí? Entonces lo cambiamos, todos se tenían que aprender los 9 dígitos, pero los del grupo de tratamiento tenían que hacer unas matrices de encontrar unos 5, de encontrar unas palabras, que era cognitivamente demandante. ¿O no les pareció cognitivamente demandante los del grupo de tratamiento? Era un poco pesado, ¿sí? Pero obvio, duramos mucho tiempo. ¿Cómo vamos a hacerlo en las manzanas? Entonces, no, pues era la fotico. Y tratamos de ocultarlo poniendo al comienzo lo del computador, lo de nadar o correr, y al final esto. ¿Sí? Diego y después Carlos. Profe, ¿cómo es el código para hacer la anterior tabla, digo, gráfica era en Stata? ¿Cómo es el código? Sí, porque, No, o sea, pues no, yo no me sé así de memoria, no sé el código. Tengo que salvar mi capacidad cognitiva para cosas más importantes. Entonces, ¿qué hago? claro. Yo aprendí a hacer el código, ya tengo un do file en donde me hace el código. ¿Sí? Sí, porque es que yo esa opción como de que aparecían los intervalos, la busqué y no, como que no supe encontrar. Hay que cacharrarle un poquitico más con los helps de Stata. De pronto le digo a Lucas que mañana les cuente. Eso, gracias. Pero entonces eso, o sea, yo me demoro un rato mirando Stata, pero no me aprendo eso de memoria. Yo después tengo un do file y entonces cuando estoy haciendo un paper, ¿cómo se sacar intervalo? Y tengo unos do files en donde me dice, ponga los intervalos acá, ponga esto acá, ponga esto acá. ¿Sí? Carlos. Me distraje con, con la pregunta de Diego y se me olvidó. Si quieren, Mariana, pregunta Listo, primero. Mariana. Yo iba a decir que si uno en los, perdón, tomando los datos solo de los semestres virtuales, más gente del grupo de control escogía el brownie que el de tratamiento. Entonces, Ahí ya como que se dañaba, pues, sí, la teoría. entonces el punto es como, pues, ¿qué será distinto? ¿No? Entonces, nota que al final uno puede decir note que al final esto es importante porque uno podría decir mire, el experimento
al menos virtual, ¿cierto? El tratamiento no generó un aumento en el bien de tentación. ¿Sí? Entonces uno podría concluir que esto lo que quiere decir es que la capacidad cognitiva no es limitada. ¿Sí? Otra interpretación es distinta. Y otra interpretación es más bien, realmente es que ese tratamiento no generó ni este efecto en la capacidad cognitiva o no hizo saliente el bien de tentación. Entonces esto va a ser muy importante ahorita que hablemos más adelante sobre la validez interna de los experimentos. Porque el que no se haya visto el efecto o el efecto incluso sea al revés, no necesariamente es una prueba de que la capacidad cognitiva no importa. De pronto a lo que va más es el experimento estuvo mal diseñado. ¿Sí? Y por eso en el taller les pedíamos, bueno, analicen los datos separados de virtuales y no virtuales. O analicen un contexto de regresión, si esta es la escogencia, alfa 0 más alfa 1 el tratamiento, más un efecto fijo, si es virtual o no, más el error. Y esto la virtualidad pues le chupa cosas que son distintas entre el virtual y el presencial. ¿Sí? Entonces es parte también de lo que uno tiene que hacer porque no puede uno, este experimento dijo esto. Ok, bueno, pero tenemos entonces ya tener un criterio. ¿Será que esto es una prueba fehaciente que la capacidad cognitiva sí importa o no importa? ¿O será simplemente que nuestro experimento estuvo mal diseñado? Por tamaño de muestra, por los tratamientos, por la actividad. ¿Sí? Y eso es algo importante para sus propios experimentos. Sé que me acabó el tiempo. No sé, Carlos, ¿ya se acordó de la pregunta? Sí, no, era súper corto. Que yo pensé, digamos, que algo que podía hacer que este experimento funcionara un poco menos es que yo no sabía estos retos como de los párrafos y de decir las palabras y todo, mientras que me tenía que acordar del número, que, o sea, si importaban o no. Entonces, lo que yo en uno de esos fue, no sé, o sea, no me estaba sirviendo la cabeza, no me está sirviendo las palabras, no lo voy a hacer, lo que finalmente importa es el número. Entonces, pues puede que mucha gente del tratamiento no se haya esforzado tanto y no haya tenido la misma carga cognitiva porque, pues, uno no sabía ese como ejercicio de la mitad que si importaba o no. Entonces, pues uno podía simplemente enfocarse en el número y ya. Entonces, buena pregunta y ahí de nuevo entonces va aparte del diseño. Y es de pronto en el diseño no generamos los suficientes incentivos para que hicieran esas matrices correctas. Cuando era presencial también era distinto porque es que estaban en el salón, además estaban en un lado del salón, se aprendían el número y tenían que ir al otro lado del salón, sentarse enfrente del complementario o la complementaria y decir, yo encontré 5 veces. Entonces también era como, no podía pasarlo de usted decir, no me importa. ¿Sí? Listo. Entonces, cerremos ahí, todavía me quedan un par de bueno, este es el análisis de regresión que yo había hecho, solo variando si ponía controles, estratificación, efectos fijos. Entonces, miren ahí, el efecto es más o menos estable, sobre todo cuando empezamos a poner distintos controles y de 13 puntos porcentuales. Sobre una base, la base pura, sin controles de 50%, esto es un efecto incluso de más de 20%. ¿Sí? Entonces no es significativo. Pero incluso si ustedes miran acá, 13 sobre 0.95, eso es como 2.4, se empieza a acercar al umbral de significancia. Uno pensaría que si lográramos hacer este semestre, este experimento muchas veces más con la misma estructura, empezamos a reducir la variación y se empiezan a ver los efectos. ¿Listos? Entonces dejemos ahí, seguimos el martes. El martes lo que vamos a hacer es un par de ejemplos más sobre este tema de capacidad cognitiva limitada. Y lo que vamos a entrar es al tema de heurísticas, de estas reglas y atajos del comportamiento, de las que Richard Thaler habla mucho y de las que ahora se han vuelto como muy populares en términos de políticas públicas y otras cosas. ¿Listo? Pero entonces déjenme
De pronto sí, déjenme una cosa y les... No. Cerremos así. ¿Listos? ¿Listos? Entonces nos vemos el martes. Mañana estén pendientes de sus correos. Les llega un correo personal a cada uno con un link para el experimento. Y después hay un espacio para hablar de estas cosas de Stata y no sé si quieren resolver algunas preguntas de los trabajos en grupos. ¿Listo? Gracias, Andrés. Listo. Gracias, Santiago, yo solo vi hasta ahorita su correo. Estaba con la capacidad cognitiva limitada estos días. Déjeme le contesto. Yo mañana no me puedo conectar porque a esa hora tengo una reunión. Entonces ya le contesto y cuadramos otro espacio. Ok, listo. Igual nosotros hicimos una cita para tu horario de atención el martes. Ah, listo. entonces mejor. Ok. Listo. Entonces Vale, ahí ya listo. también mi capacidad cognitiva, entonces de una vez se reservan ya y me sale y mi agenda está bloqueada. ¿Listo? Listo, vale, Andrés. Gracias. María. Andrés, es que yo quedé con una duda después de leer el capítulo 3 de Kahneman y es que no entendí muy bien la diferencia entre la carga cognitiva y el ego depletion, creo que se llama. Sí, si quieres, yo me leí eso hace ya un buen rato y en este momento no me acuerdo exactamente como algunas de las diferencias de ego depletion. Si quieres, déjame vuelvo a mirar el libro y si quieres, hazme la pregunta otra vez el martes. Vale, listo. De Súper. una, gracias. Listo. ¿Vale? Bueno, nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, Andrés. Chao, chao. Chao. Andrés.